Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Naturalmente Hablando con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma de Chile. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que tiene que ver con cómo los modelos generativos son capaces de desatar de cierta manera el potencial creativo de la inteligencia artificial. Soy Cristian Vázquez, periodista y trabajo en el área de vinculación con el medio del CENIA, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y hoy día me acompaña mi compañera Cristina, presente. Liz, como siempre, para hablar e interrogar a nuestros interesantes invitados. Hoy día tenemos a alguien de lujo, Carlos Aspillaga, investigador del centro. Carlos, encantaría que te presentes y le cuentes a la gente que nos escucha y nos ve qué estás haciendo hoy día en el CENIA. Bueno, yo soy Carlos Aspillaga, soy investigador del CENIA. Llevo metido en el mundo de la inteligencia artificial hace ya hartos años. Más o menos como en el 2010 empecé a navegar en estos temas, antes de que el tema de la inteligencia artificial fuera el boom que vemos hoy día. En su minuto éramos poco entusiasmados. Hoy día ya está todo el mundo metido. No sé si todo el mundo, pero digamos todo el mundo lo conoce. Así es. Me metí en eso a nivel académico y también a nivel industrial, digamos, trabajé en esto. Dentro del centro yo me he estado especializando en temas de procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente trabajar con texto, y especialmente enfocado en modelos de lenguaje, en grandes modelos de lenguaje, que sería similar a lo que vemos hoy día con ChatGPT, ese tipo de tecnología. Perfecto. Entonces, hablando un poquito del tema de texto, yo tengo entendido que los modelos generativos no solamente son capaces de generar texto, sino también imágenes, sonido y qué otro tipo de elementos o cómo funcionan estos modelos. Sí, en el fondo, así como todo transversalmente en la inteligencia artificial, sea lo que sea que tú le pases, lo tienes que traspasar a números, ¿ya? A una secuencia de números, al menos como se trabaja hoy día, ¿ya? Entonces, si tú tomas un texto, traspasas, digámoslo en simples, imaginemos que pasamos cada palabra a un número, entonces traspasamos una secuencia de palabras en una secuencia de números. Y una vez que tú tienes una secuencia de números, tú puedes plantear ese problema matemático y resolverlo, ¿ya? Tenemos que pensar que la inteligencia artificial por debajo es pura matemática. Entonces tú lo resuelves y lo que te entrega la inteligencia artificial de nuevo es una secuencia de números que tú la puedes interpretar como palabras. Entonces con eso tú puedes hacer, por ejemplo, un traductor que traduce palabras en un idioma a palabras en otro idioma. Es como, así en bruto, yo siempre hago ejemplos medio burdos, pero es como despejar la X, pero la despejas con una palabra que debe continuar a la siguiente, básicamente. Claro, sería como resolver ese tipo de ecuación. Es una ecuación bastante más compleja, por supuesto, digámoslo, y tal vez no tiene una respuesta, no tiene una manera exacta de resolverse, claro, sino que hay que ir acercándose de manera incremental hacia ir minimizando este error, que es lo que hacemos nosotros. Oye, y en simple, ¿por qué se entiende que es generativa, en tanto genera información? ¿Cómo es que llegan a ocurrir esos procesos así como si lo explicamos en simple? ¿Y cuánta data necesitas para que los modelos empiecen a crear cosas nuevas? Claro, en el fondo, déjame volver un poquito atrás. Perdón, sí, dale. Un poco que, claro, yo les decía que uno hace una secuencia de números, pero independiente de... Claro, este sistema es capaz de traspasar una secuencia de números en una secuencia de números, pero eso significa que yo le puedo pasar un texto, o si soy creativo, puedo tomar una imagen y transformarla en una secuencia de números. Supongamos que hago una cuadrícula, y digo, ya, esta parte de acá va a ser un numerito. Este otro va a ser otro numerito, y así. Y puedo pasar a hacer una inteligencia artificial que pasa de números a imágenes, perdón, de texto a imágenes, de imágenes a imágenes, de audio a imágenes, lo que uno quiera. Digamos. Lo importante es que uno sea creativo en el paso inicial de cómo lo traspaso de el dominio que sea, audio, texto, imágenes, cosas tridimensionales, lo que uno quiera, cómo lo traspaso a números, y una vez que estoy en el dominio de los números, ya la matemática se encarga y se puede resolver, ¿ya? Y en ese sentido, volviendo a tu pregunta de cómo genera esto, en el fondo es un tipo de una manera en que uno arma este modelo matemático para que te entregue una salida, una respuesta de manera abierta, ¿ya? No es amarrado así como, mira, dime A, B, C, ¿ya? Sino que yo le digo, le pido le hago una solicitud, le digo, expláyate, ¿ya? Expláyate. Las libertades ahí. Claro, expláyate pensando, es súper fácil pensarlo en texto, como expláyate hablando, pero también puede ser en audio, o expláyate también visualmente, como si fuera un artista, ya listo. Claro. Dale rienda suelta a tu creatividad, claro. Eso es.
Pero básicamente el modelo matemático es casi igual. La diferencia es que hay unos pequeños, digamos, detallitos que permiten que yo le diga, ok, ahora rienda suelta, ponte a crear. Y cuántos datos yo necesito, dependiendo de cuántos datos uno tenga, es qué tan potente va a poder ser el modelo. Hay, digamos, una proporción, o lo voy a explicar de otra forma. Se ha visto que mientras más grande es el modelo, mejor funciona. ¿Ya? Por eso hoy día hablamos, de repente en las noticias, en artículos aparece que un modelo gigantesco que sacaron en tal empresa, ¿ya? Y eso es porque de manera empírica se dieron cuenta que mientras más grande lo hago, mejor funciona. ¿Ya? Es como, digamos, el símil del cerebro. Uno puede pensar un cerebro más chiquitito, tal vez tiene menos capacidad, un cerebro más grande tiene más capacidad. Ya, en inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo, solamente que cuando aquí hablamos de tamaño, estamos hablando de literalmente un modelo matemático que tiene más variables aprendibles, más numeritos que se aprenden. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la generación, de como el espacio más creativo de los modelos, no es que generen algo desde la nada, sino que toman elementos que ya están conocidos, que ya están pasados a números, a información, de los datos con los que fueron entrenados. O sea, por ejemplo, no sé, si le piden inventar un animal nuevo, no va a crear un animal no existente, sino que va a tomar las orejas de un conejo, la nariz de otro, las patas de un pato, y va a formar algo como mezclando los datos que ya conoce, o realmente crea algo desde la nada. Claro, siempre en el fondo lo que aprende la inteligencia artificial, esto aprende, como tú dices, de los datos. Yo le muestro muchos datos, mira, aquí hay, supongamos que fuera una inteligencia artificial capaz de generar imágenes a partir de una solicitud en palabra. Entonces, aprendió, mira, los conejos se ven de esta forma, los gatos se ven de esta forma, los monstruos se ven de esta forma, los seres mitológicos se ven de esta forma, y así. Y como que aprende, y aprende también los estilos, mira, esto es fotorrealista, esto es estilo ilustración, esto, bla. Es como, yo siempre digo que cuando soñamos, le explico como a los niños más chiquititos, me ha tocado como a los sobrinos y cosas así. Es como cuando tú sueñas, tu cerebro genera cosas siempre. Y no porque la hayas visto, como no, soñé con un planeta que hacía tal cosa, pero es porque información que tú ya tienes cargada y tu cerebro la mezcla y te hace una cosa rara al soñar. Y tú dices, oye, pero yo nunca he visto eso, pero viste algo de aquí, algo de allá. Exacto. Y tu cabeza, pum, generó algo nuevo. Es como una manera de entender cómo funciona, ¿no? Es exactamente eso. En el fondo, lo que aprende no es que se memorice la imagen, o cuando uno entrena una inteligencia artificial, no es que se memorice el libro, sino que entiende como los conceptos, aprende las palabras, cómo se usan las palabras, aprende los patrones de cómo usar las palabras, o en el caso del mundo visual, aprende cómo se ven las orejas, que las orejas tienen que ir, no sé, a los costados de la cara, en general hay 2 orejas, salvo que sea un monstruo que puede tener más orejas y así. Claro, como que pero aprende la oreja esas sigue cosas, siendo algo que existe pero desde finalmente antes, va claro. combinando estos patrones que aprendió. Ya, los ojos ya tienen que ser 2 ojos, los 2 miran para el mismo lado, salvo de nuevo que sea Como un camaleón. Claro, ya, pero aprende ese tipo de cosas, como que aprende los patrones, y yo le pido, ponte creativo, y empieza a usar esos patrones, empieza a combinar patrones, tal vez de maneras novedosas, que nunca se habían visto, pero finalmente son patrones que aprendió del mundo visual, Claro. de las imágenes que le entregamos para que aprendiera. Perfecto. Yo voy a volver un paso atrás. Cuando estábamos partiendo esta conversación, hablaste de los grandes modelos de lenguaje. ¿Cómo funcionan y realmente qué son los grandes modelos de lenguaje? Porque hablamos de espacios, ya las aplicaciones más desarrolladas como ChatGPT, como Gemini, que está como irrumpiendo en el último tiempo. Pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cómo funcionan? Bueno, en el símil a los modelos generativos, pero más específicamente en la generación de texto. Sí, digamos, partiendo de la base que el modelo que hay por debajo para generación de texto o para generación de imágenes es muy similar. Como les decía yo, en el fondo la parte más desafiante, no sé la parte más desafiante, pero una parte bien clave es cómo yo traspaso lo que sea que le quiero entregar y lo que sea que quiero que entregue de salida, cómo traspaso eso a números. Y una vez que tengo una secuencia de números, lo trabajo de manera más o menos estándar. No exactamente estándar, pero más o menos estándar. Y cuando hablamos de grandes modelos de lenguaje, es básicamente tomar este modelo que se puede hacer en chiquitito y llevarlo a gigante. Y mientras más grande, típicamente uno tiene restricciones de cómputo. Entonces, lo más grande que me quepa en el cómputo que tengo. Eso es lo que se hace típicamente. Y con cómputo te refieres realmente como al fierro, al computador. Al computador, exactamente. ¿Cuánto aguanta? Exactamente. Uno puede entrenar una inteligencia artificial en un celular, uno puede entrenar una inteligencia artificial en un computador, pero claro, la magnitud de esa inteligencia artificial va a ser más chiquitita. ¿Ya? Uno puede tal vez entrenar, digamos, va a hacerlo en simple, el cerebro de una mosca en el celular, tal vez el cerebro de un ratón recién nacido en el notebook, ¿ya?
Pero si ya quiero un cerebro que simule las capacidades o que llegue a las capacidades como de ChatGPT, ya no me sirve mi computador, no me sirven ni siquiera 10 computadores, necesito tener un montón de servidores muy gigantes que son bien difíciles de adquirir hoy día. Carísimos, además. De partida son carísimos y son bien escasos, se lo están peleando en todos lados, en todas partes del mundo. Terminamos con un computador del porte del Costanera Center. Claro, una cuestión gigante. Estamos hablando de clusters, es decir, conjuntos de servidores conectados, interconectados entre ellos. Nosotros en Ensenia tenemos la ventaja de tener algunos de esos, poquitos, para la escala que se ven hoy día en inteligencia artificial es poquito, pero igual es una brutalidad de cómputo. Es gigantesco y permite hacer cosas muy interesantes. Entonces, ese es nuestro límite cuando queremos armar un modelo. Y entonces, esos modelos de lenguaje que llegan al límite que el cómputo te lo permita, ¿cómo es que se van desarrollando? Y cuéntanos un poquito más de eso, porque creo que es algo con lo que la gente se está vinculando mucho. Sí, yo diría que hay dos limitantes. Ya. Uno es el cómputo, ¿ya? Que típicamente uno ocupa todo lo que me permita el fierro que yo tenga, ¿cierto? Claro. Y por otro lado están los datos. Puede ser que yo tenga una cantidad astronómica de cómputo, pero si no tengo suficientes datos para enseñarle, y estas cosas aprenden, es como sería el símil como de aprender leyendo. ¿Ya? El proceso de aprendizaje no es que se memorice. Hay gente que dice, no, se está memorizando. No. Bueno, si es que uno lo hace bien, digamos, más que, o yo lo veo así, más que asimilarse al proceso de memorizar o de copiar, se asemeja más al proceso de lectura. Como que voy leyendo y voy capturando los patrones, voy aprendiendo el conocimiento. ¿Ya? Entonces, típicamente, la segunda limitación es cómo yo consigo datos de la categoría, del área que yo necesito. Si que yo estoy en el dominio de los textos, tengo que sacar montones de texto y puedo sacar todo el texto de Wikipedia, de algunas fuentes abiertas que logro encontrar. Si que estoy en el dominio de las imágenes, tal vez en Internet puedo sacar imágenes que tengan licencia abierta y las puedo ocupar. Y así. Pero si es que estoy tal vez en el dominio de, qué sé yo, algún fármaco, algún dominio químico tal vez muy específico, tal vez no hay suficientes datos. No tengo toneladas de datos, montones de datos para meterle, sino que tal vez tengo unos poquitos datos. Entonces, como que tengo este tremendo motor, pero no tengo energía suficiente para alimentarle. Entonces ahí está el trade-off y típicamente lo que uno hace es que uno busca un equilibrio entre de qué tan grande es el modelo versus la cantidad de datos que yo tengo. Tal vez si yo tengo pocos datos, no le puedo enchufar este motor gigantesco, sino que tengo que buscar un motor más o menos adecuado para que sea capaz de aprender la complejidad de la tarea que yo tengo, la cantidad de datos que yo tengo. O sea, por ejemplo, una comparación un poco básica o media extraña. Cuando hablamos de ChatGPT tiene que tener un motor gigante porque la capacidad de datos que tiene es monstruosamente grande. Pero, por ejemplo, los chatbots con los que interactuamos generalmente en las páginas de servicios públicos que nos responden 4 o 5 preguntas de buena manera y fuera de eso quedan limitados, ¿es porque el motor que está atrás es más pequeño o porque la cantidad de datos es mucho más limitada? ¿O ambas? Yo no sé exactamente cómo están implementados cada uno de los chatbots que están ahora disponibles. Hay muchos que son, yo diría, efectivamente inteligencia artificial, ¿ya? Y si funcionan más o menos es porque tal vez les faltó entrenamiento, les faltó poner un modelo más poderoso, o tal vez subirse a las últimas tecnologías que han salido. O tal vez es porque ahí están usando algún modelo de otra familia que es más cercana al desarrollo de software. Es decir, busca ciertos patrones, literal, algún programador le puso si es que aparece esta palabra acompañada de esta otra, entonces responde tal otra cosa. Claro. Entonces eso le da mucha más rigidez. Más limitado. Mucho más limitado, exactamente. Entonces, esos sistemas que uno le dice como, supongamos hagamos un caso hipotético, un chatbot para el banco. Si yo le digo saldo, me escupe el saldo de la cuenta corriente. Si yo le digo, qué sé yo, transferir y un número, lo transfiere. Pero no es que realmente entienda, sino que es una serie de reglas y dice, apareció esta palabra clave, después apareció un número, entonces tengo que tomar tengo que interpretar esto de esta forma. Pero si es que la persona dice tal vez otra cosa distinta y coincide por cosas de la vida, coincide con ese patrón, lo va a responder mal, es mucho más limitado. O sea, si le pregunto una cosa de otra forma, tal vez no me va a entender. O sea, detrás, y eso como para la población general, no detrás de cada chatbot que estamos interactuando necesariamente hay detrás un modelo de lenguaje y por ende inteligencia artificial. Puede que haya otro sistema mucho más sencillo de interacción, pregunta-respuesta. Como un árbol de respuesta. Claro. Y ese tipo de sistemas tiene cierta ventaja también. Yo no los miraría en menos, porque ese tipo de sistema de partida no requieren tantos datos para poder construirse, ¿cierto? Recopilar esa cantidad de datos es muy costoso, muy difícil. Y entrenar un modelo de inteligencia artificial poderoso también es muy difícil. Entonces,
Tal vez, si es que mi empresa es chiquitita, no tengo grandes necesidades, tal vez un sistema de ese estilo resuelve mi problema. Y no necesito meterle un cañón gigantesco, una inteligencia artificial, un chat GPT, Claro. sino tal vez con este desarrollo simple puedo resolver mi problema. Específico para una cantidad de clientes o usuarios. Claro, y dependiendo de dónde estoy yo, me puedo poner al medio también. Puedo poner, ya, voy a tomar algunos componentes de inteligencia artificial, otros componentes más del mundo del software y hago una combinación y logro mi resultado. Bacán. Perfecto. Para mí igual era importante aclarar esa diferencia porque muchas veces me generaba la duda y me preguntan mucho respecto a si todos los chatbots son inteligentes, o sea, con modelos de inteligencia artificial o no. Y ahora, Carlos, me gustaría entrar en particular a los proyectos en los que estés trabajando respecto a modelos de lenguaje en el SENIA. Así que si nos pudieras contar en qué estás hoy día y también cómo hacen lo que están haciendo detrás del equipo. Sí, sería feliz. yo estoy metido en varios proyectos hoy día en SENIA. Sí, Tíranos los quiero estrellas. aprovechar de avisar que Carlos es nuestra persona más solicitada en el SENIA, así que Es un honor tenerlo aquí. Exactamente. Totalmente. Estoy metido en hartos proyectos, pero yo diría que tengo 2 proyectos como bien emblemáticos que están bien cercanos a mi corazón, que digamos, porque son un desafío bien importante, tienen un impacto importante y tecnológicamente son muy, muy interesantes, ¿ya? Y muy cercanos también a lo que yo hago, que es procesamiento de lenguaje natural con modelos de lenguaje. Uno de esos proyectos es que estamos armando un LLM, un gran modelo de lenguaje que sea latinoamericano, ¿ya? Estamos haciendo, en palabras simples, estamos haciendo el ChatGPT latinoamericano. No con la intención de competirle a ChatGPT, sino con una intención más académica de necesitamos ser capaces de dominar esta tecnología con algo que nos sirva a nosotros. Sabemos que un posible escenario final de esto sea que vamos a tener nuestro propio modelo, va a funcionar, de hecho ya estamos haciendo pruebas y funciona, pero posiblemente no sea mejor que ChatGPT en muchas cosas. Tal vez en algunas cosas particulares sí sea mejor, pero probablemente, o un posible escenario sería que este sistema no sea mejor que ChatGPT, pero el solo hecho de llegar a ese punto ya tiene un valor para nosotros en el sentido de que somos capaces de dominar esa tecnología y en el futuro, si es que tenemos alguna necesidad particular de, qué sé yo, alguna empresa pública, alguna fundación, alguna necesidad más académica, necesitamos, ¿sabes qué? Necesitamos crear un modelo de lenguaje especializado en este problema. Ya tenemos como la ruta pavimentada de cómo hacerlo. Oye, ¿por qué es tan importante el generar? Porque alguien puede decir, ya, pero si ya existe, ¿para qué lo hacen de nuevo? ¿Cómo podemos explicar en términos simples la importancia de crear este modelo basado en español? Porque los modelos, ¿cierto? Como ChatGPT, en realidad su base es inglés. Entonces, cuéntanos un poquito de esa relevancia en términos de cómo nos afecta a nosotros también como latinoamericanos, finalmente. Claro. Nosotros pensamos en el español de partida para que pueda aplicarse a situaciones concretas, a realidades concretas, necesidades concretas dentro de Latinoamérica. Aquí esto no lo estamos empujando solamente nosotros en SENIA, sino que SENIA está actuando un poco de director de orquesta, pero el proyecto es gigantesco con colaboraciones dentro de toda Latinoamérica. Tenemos muchos investigadores de muchos países que están sumándose y estamos invitando, las puertas están abiertísimas a cualquiera que se quiera incorporar. Pero finalmente pensamos en el español porque, como tú dices, esta tecnología la están dominando principalmente investigadores, empresas sobre todo, porque tienen la espalda económica, que están en Estados Unidos o que están en Europa, ¿ya? Y esas empresas están muy interesadas en el hablante inglés, ¿ya? En el idioma inglés. Entonces, esta tecnología ha evolucionado naturalmente hacia allá. Además que en el mundo científico el idioma de facto es el inglés. Entonces, todo ha evolucionado para el inglés y todo funciona increíblemente bien en inglés. Y cuando uno lo aplica al español, muchas veces no funciona tan bien. Hoy día vemos que ChatGPT ya es capaz de hablar en español. Tal vez no al nivel extraordinario como lo hace en inglés, pero ya habla suficientemente bien. Pero si vamos bajando, tal vez no de ChatGPT, sino empezamos a pensar las cosas que están disponibles de manera abierta, las investigaciones académicas en español están muy atrás. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Llevemos el español hasta este nivel, hasta el primer nivel. Tal vez sabemos que no podemos llegar a competir con ChatGPT, porque ahí la cantidad de inversión y cantidad de esfuerzo que hubo detrás es gigantesca, una escala que no podemos llegar hoy día al menos, pero queremos llegar a esas ligas, ponernos en esas ligas. Entonces lo pensamos, ya, hagámoslo en español, hagámoslo en Latinoamérica, de tal manera que abra las puertas a
crear cosas que sabemos que se pueden hacer, tal vez también abrir las puertas a cosas que no sabemos aún cuáles van a ser, pero sabemos que es muy importante, esto es un habilitador para posibles aplicaciones que tal vez ni siquiera vemos ahora. Me encanta. ¿Y el segundo proyecto? Ay, pero antes de pasar al segundo, yo quiero como hacer un doble clic y destacar algo que creo que es súper valioso, que es esta colaboración internacional, sobre todo porque en Latinoamérica, bueno, Chile es un ejemplo súper claro, que los modismos y los dialectos son súper distintos unos de los otros. Entonces, ampliar esta conversación a Latinoamérica creo que es la única forma de resolver este tipo de problemática al momento de entrenar modelos de lenguaje en español. Porque, claro, o sea, si hablamos también del español como tal, el español de España es muy distinto a los españoles que se hablan en los distintos espacios de Latinoamérica. Entonces creo que ahí hay un valor súper importante de la colaboración y qué bueno que se haya dado esta colaboración a nivel regional. Sí, nosotros rápidamente cuando empezamos a gestar este proyecto nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo solos. Sin duda. Yo sé hablar español, sé hablar español chileno, conozco relativamente las cosas que pasan aquí en Chile, cómo se mueve el mundo, cómo debería interactuar un chatbot tal vez atingente para el contexto chileno, pero no sé todas las sutilezas de cómo debería comportarse en Argentina, qué cosa es correcta y qué cosa no es correcta hablar dada la cultura que tienen allá en Colombia, en cualquier país de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, por eso nos dimos rápidamente cuenta de que necesitábamos colaboración afuera y hay mucho talento fuera de Chile. Qué bueno. Así que estamos abriéndonos a eso porque ellos saben realmente, vamos a tener pequeños embajadores de cómo empujar esta tecnología hacia algo que sea útil para ellos también. Total. Oye, tenemos poquito tiempo, pero yo de verdad no quiero dejar de hablar del otro proyecto porque es algo que además, yo soy socióloga, entonces tengo como intereses creados en el mundo de las comunidades indígenas. Y sé que el otro proyecto que estás llevando es en esa línea. Cuéntanos un poquito brevemente sobre eso. Sí, el otro proyecto que estamos llevando, lo estamos llevando en conjunto entre Senia, que lleva la parte más tecnológica, con la Dirección de Estudios Aplicados de Antropología en la Universidad Católica, que ve la parte más de cómo llevar a las comunidades indígenas. Y de la mano también, y aquí viene la parte interesante, de la mano con comunidades indígenas. Estamos trabajando en un traductor de español Rapa Nui español, y también lo mismo para el Mapuzungún. Genial. Y estamos trabajando con comunidades. O sea, dentro del mismo equipo estamos trabajando, por ejemplo, en el caso de Rapa Nui, que tal vez con ellos ya hemos avanzado más en eso. Estamos trabajando directamente con la Academia de la Lengua Rapa Nui. Wow. Estamos en conversaciones, o sea, yo he ido varias veces ya a hablar con el Consejo de Ancianos de Rapa Nui, digamos, Jonui se llama. Y tenemos, digamos, no solo el apoyo, sino que ellos están directamente trabajando en el proyecto. Es un proyecto de ellos. O sea, yo soy un convencido. Aquí la lengua no es mía, la lengua no es de nosotros, no es de Senia, no es de la UC, no. La lengua es del pueblo Rapa Nui. Claro. Pero la parte tecnológica, ellos, digamos, no tienen la herramienta, no lo conocen cómo hacerlo. Nosotros sí manejamos eso, entonces tenía mucho sentido hacer una alianza. Oye, qué bacán. Y estamos trabajando, digamos, en hacer este traductor junto con ellos. Hemos avanzado harto. Este es un proyecto que partió ya, estaba sacando la cuenta hace poco, partió hace como 2 años. Al principio fue lento, costó, tuvimos que postular a fondo. Como Senia funciona sin fines de lucro, había que buscar fondos para poder financiarlo. Sí. ¿Ya? Además que crear un traductor para Rapa Nui, un traductor para Mapuzungún, no es algo que yo creo que sea muy rentable per se, entonces tiene que venir de una iniciativa abierta. Total, y además la dificultad y el tiempo que te tiene que estar tomando toda la recolección de datos. Si ya es complejo pensarlo en español, que hay cantidad de información abundante, me imagino que por supuesto con lenguas originarias. Sí, y son lenguas de escasos recursos, en el sentido que hay poco material, entonces hay que ponerse ingenioso. Entonces la ingeniería que hemos tenido que hacer por abajo es muy, muy interesante. Oye, ¿cuándo va a haber luces ese proyecto, perdón? Así como para la población general. Sí, a ver, un poco la historia, esto partió hace como 2 años, hace más o menos 1 año ya empezamos fuerte, ¿ya? Porque teníamos el financiamiento, teníamos las alianzas, ya teníamos la conversación con ellos y sabíamos más o menos cómo teníamos que armarlo y empezamos hace 1 año. Y hoy día ya estamos con resultados, yo ya fui a las distintas comunidades, tanto para el pueblo Rapa Nui como para el pueblo mapuche. Nos hemos juntado con distintas comunidades y abierto siempre a mostrarlo a las otras comunidades que puedan ir apareciendo. Y ya tenemos algo que funciona, ¿ya?
Por ahora esto está solamente en mi computador, montado en una nube que se puede acceder por ahora solamente desde mi computador, desde el computador de los que estamos trabajando en eso, ¿ya? Claro. Y ahora, probablemente dentro de mayo, vamos a hacer el primer lanzamiento interno. ¿A qué me refiero con un lanzamiento interno? Solamente van a poder acceder las comunidades que están trabajando con nosotros. Ujú. Nosotros vamos a darle acceso a la Academia de la Lengua Rapa Nui, ¿ya? Ellos le van a dar acceso a los traductores o traductoras que ellos manejan para irlo mejorando, porque este es un sistema que, si bien funciona, y lo hemos probado con ellos, y están muy impresionados de cómo responde, está funcionando bien, pero hace falta mejorar muchos detallitos. Ya. ¿Ya? Hay muchas sutilezas del lenguaje. Ambos lenguajes tienen ciertas dificultades, después podemos hablar sobre eso, pero Me encanta. tienen muchas dificultades o muchos desafíos O particularidades, porque, claro, sí, sí. tal vez esa es la palabra correcta. Y hay que ir ajustando todos esos detalles, ¿cierto? Entonces hay que ir corrigiendo. Uno le pide que traduzca y de las 10 palabras se equivocó en una, corregirles a una. Ahora ahora cada 20 se equivoca en uno, ahora cada 50 se equivoca en uno, y hay que ir corrigiendo eso cada vez mejor hasta que llegue un punto en que digamos, esto nunca va a ser perfecto, lo sabemos, además que estas son lenguas vivas que van cambiando, pero va a llegar un punto, esperamos dentro de este año, nosotros apuntamos septiembre, octubre de este año, que llegue un punto donde esto ya, sabiendo que no es perfecto, ya es suficientemente bueno como para poder usarse. Y probarlo y ahí lanzarlo. Claro, y ahí vamos a hacer un lanzamiento abierto. Estamos... Sí, yo creo que antes de que pasemos a la pregunta de rigor, Cristi, creo que hay algo que hay que destacar, que esta capacidad, este baluarte que están generando ustedes para recuperar y mantener vivas las lenguas originarias, creo que es algo súper valioso. Es algo que ojalá no solamente se haga en Chile y que los otros países también puedan replicarlo para mantener vivas las tradiciones y los idiomas. Sí, porque además ese mundo donde dice, bueno, la inteligencia artificial ¿de qué sirve? Y el lenguaje es una cuestión tan como intangible, a no ser que la uses en cierto, como trabajes el lenguaje y lo estudies, es algo cotidiano, absolutamente naturalizado para nosotros, y usar la inteligencia artificial para fines de preservación del idioma me parece que es como de las cosas más concretas que hemos visto, así que gracias, Charlie. Ya, última pregunta, y estamos súper pasados del tiempo, pero a mí me gusta preguntarle a todos los que se sientan aquí, ¿cómo vamos a envejecer en esta conversación? Porque este podcast va a quedar arriba, van a pasar 2, 3, 4, 5 años. ¿Cómo sientes que va a envejecer esta conversación en términos de modelos de lenguaje en un tiempo más? ¿Qué nos espera finalmente? Hemos estado hablando de sus limitaciones, de sus oportunidades. ¿Cómo va a envejecer esta conversación en un tiempo más? Sí, es una muy buena pregunta, porque esto se ha visto, y sobre todo en la tecnología particular donde estoy trabajando yo, que son estos grandes modelos de lenguaje, hemos visto una velocidad de progreso a pasos inimaginables hace poco tiempo, ¿cierto? O sea, era impensado la velocidad que estamos viendo hoy día, y simplemente a todos nos pilla por sorpresa todos los días novedades que van saliendo, maneras creativas de tomarlo, maneras creativas de ir tomando esta tecnología y creando aplicaciones. Entonces, es un poco triste, pero yo creo que todo esto que les estoy diciendo yo rápidamente va a quedar obsoleto, ¿ya? Puede ser que en 3 meses más salga una tecnología mucho mejor que la que yo les comenté, ¿ya? Y todo lo que les dije como que quede en el pasado, así como ya no vale la pena aprenderlo, pero igual lo interesante es que finalmente esta es una tecnología bien fundamental. Tal vez va a cambiar la mecánica de cómo se usa, pero lo importante es entender que el mecanismo es pasar de un problema del mundo real al mundo matemático, se resuelve en el mundo matemático, ¿ya? Y lo otro interesante es qué aplicación yo uso o qué tarea le pongo a este sistema. Eso no va a cambiar, ¿ya? Ahí es donde está la creatividad humana, que yo creo que queda harto para que un sistema automático lo reemplace. Es decir, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito. Diseñémoslo de esta forma. Usemos esta tecnología de esta forma. Yo soy convencido que la inteligencia artificial es una herramienta que viene a potenciar las capacidades humanas, no a reemplazarlas. Entonces ahí está el valor humano. Es cómo usamos esta tecnología a nuestro favor para que nos sirva y para que sirva finalmente para la sociedad y hacernos a todos la vida más fácil o la vida mejor. Yo creo que hay que destacar el tema de hacer más fácil la vida de las personas. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, Carlos, por acompañarnos el día de hoy, y les invito a todos a revisar, agradecer también el que nos estén mirando, y les invito a revisar el capítulo de IA y modelos generativos, desatando el poder creativo de la inteligencia artificial, que está disponible en todas nuestras plataformas.
Agradecer también a todas las personas que están detrás de este proyecto y que hacen posible esto, especialmente a la Universidad Autónoma de Chile, que nos brinda este espacio, este estudio y mucho apoyo para llevar a cabo estos dos proyectos que corren en paralelo. Así que nos vemos. Gracias, nos vemos. Bye. Súper. Yeah.